Revelado, lo inesperado que descubrí en casa de mi hijo antes de la cirugía que transformó mi vida. La puerta de la casa chirrió levemente al abrirse, dejando escapar un aire caliente y denso que había acumulado el día. Javier, con las manos cubiertas de polvo y cansancio en el rostro, entró en su hogar. Pero hoy la familiaridad del lugar era un eco lejano, una sombra que se desplazaba entre los muebles desvencijados y las paredes descoloridas que habían visto días mejores. La ansiedad lo invadía. Su hijo Carlos, a sus 22 años, estaba a punto de someterse a una cirugía. El futuro de su vida pendía de un hilo, y la sensación de impotencia se alojaba en su pecho como un ladrón sigiloso, robándole el aliento. Mientras su mente giraba en un torbellino de dudas, Javier sintió que el peso de la herencia familiar lo aplastaba. Siempre había creído en el esfuerzo, en las manos callosas como evidencia del compromiso con la vida. Pero, ¿qué había estado construyendo para su hijo? ¿Una vida de sacrificio y miedo? Culpas y preguntas inundaban su cabeza. La imagen de su abuelo, un artista, surgió de entre los recuerdos, un hombre que había dejado de lado su pasión por temor al rechazo. ¿Era esta la senda que él también había trazado para Carlos? La idea de haber repetido la historia le dio náuseas. De pronto, su mirada se posó en el rincón oscuro del ático, allí donde un viejo baúl acumulaba polvo y secretos. La curiosidad lo empujó a acercarse. Al abrirlo, encontró cartas y fotografías que hablaban de sueños olvidados y de un legado que parecía clamar por reconocimiento. Con cada letra que degustaba, las palabras de su abuelo resonaban en su conciencia, la angustia de un artista a quien el miedo le había robado la voz. Y mientras leía, Javier se llenaba de una profunda desesperación. ¿Cuántas veces había dejado de lado sus propias aspiraciones por temor al juicio ajeno? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras cerraba el baúl, la presión en su pecho se hacía cada vez más palpable. Las cartas habían encendido un diálogo interno que no podía ignorar. Ahora, en medio de la tormenta emocional que se avecinaba, Javier comprendía que el momento que se avecinaba con su hijo no solo se trataba de cirugía, sino de romper un ciclo ancestral de miedo y frustración. Había estado ocultando la verdad de su propia vida, y al hacerlo, había llenado a Carlos de expectativas que ahogaban su esencia. La imagen de su hijo invadiendo sus pensamientos se tornaba más nítida. Su ansiedad palpitante antes de la cirugía era un espejo al que no podía dejar de mirar. Javier sabía que debía hablar, pero las palabras parecían atoradas, como si hablar de sus miedos más profundos significara confrontar todo lo que había sido y dejado de ser. La incertidumbre lo consumía, y de un momento a otro estaba entre la espada y la pared. ¿Cómo ayudar a Carlos a enfrentar su futuro sin arrastrarlo a su propia oscuridad? La presión crecía. Javier, ante la inminente cirugía de su hijo, entendía que ese instante podía ser decisivo. Las cartas habían abierto una herida, y ahora la tarea de sanar no solo pertenecía a Carlos, sino a un legado familiar que debía ser reescrito. Su corazón latía con una rabia silenciosa, y mientras la noche caía sobre la ciudad, un inevitable destino se acercaba. Podrían finalmente dejar el miedo atrás. La mañana del día de la cirugía llegó con un frío quirúrgico que calaba hasta los huesos. Javier se despertó antes del amanecer, sintiendo el eco de la angustia resonar en la penumbra de su habitación. Se arrastró hacia la cocina, donde un café humeante esperaba, pero su mente estaba distante, atrapada en el laberinto de sus propios pensamientos. Cada sorbo era un intento vano de calmar un torrente interno que amenazaba con desbordarse. Mientras observaba la luz que se filtraba por la ventana, Javier recordó las cartas de su abuelo.
La sensación de pérdida y nostálgica melancolía lo agrupaba a los nacientes deseos que él había enterrado durante años. Se preguntó si su familia había sido la razón por la que su abuelo nunca buscó la plenitud. En ese momento, entendió que su hijo Carlos, en su lucha, merecía un camino diferente. Necesitaba un padre que no solo lo guiara, sino que también lo inspirara a romper con el miedo. El tiempo avanzaba inexorablemente, y el reloj marcaba las horas como un metrónomo al que no podía desafiar. En su mente se dibujaban los momentos en los que, por presión social, él mismo había renunciado a sus sueños. Contestó a la inevitable pregunta. Había permitido que la proyección de otros definiera su vida. Las memorias de sus aspiraciones olvidadas se convertían en ecos hirientes en su ser. Era tiempo de actuar, de transformar el miedo en coraje. Cuando se sentó junto a Carlos en la sala de espera del hospital, podría haberse sentido como un náufrago en su propio mar de incertidumbre, pero dentro de él, una chispa de determinación había empezado a arder. Observaba la ansiedad reflejada en el rostro de su hijo, y en ese momento decidió que era el instante propicio para romper el ciclo de silencio. Se giró hacia él, tomando aire como si despejando toda duda que lo había asfixiado en el último tiempo. «Carlos, hay algo que necesitamos hablar», comenzó, su voz temblando ligeramente, pero cargada de intención. «Yo también he tenido miedo. He tenido miedo de no ser suficiente, de decepcionarte. Pero tengo que decirte que te admiro por tu valentía». Las palabras fluyeron como un río desbordando su cauce. Cada sílaba llevaba consigo la promesa de un cambio. Narró a su hijo historias de su abuelo, del precio que había pagado por su silencio, de sus propios sueños, desde ser artista hasta las incertidumbres de su vida diaria. Con cada historia compartida, el aire se iba despejando, como si empezara a romper esas cadenas invisibles que los habían mantenido cautivos. Javier sentía la conexión renacer entre ellos. Carlos, con sus ojos grandes y preocupados, pareció absorber cada palabra. La vulnerabilidad de su padre le proporcionaba la fuerza que necesitaba. Y de repente, la sala de espera, el hospital y el inminente procedimiento parecieron relativamente insignificantes. «Papá, nunca he sentido que no sea suficiente», respondió Carlos, sus palabras cargadas de emoción. «Y creo que, después de esto, podré enfrentar mi futuro con más fuerza». Javier se sintió ligero, como si una sinfonía de libertad comenzara a sonar en su interior. El momento no solo había significado una apertura a la comunicación, sino el inicio de una nueva etapa en su relación. Pero en ese instante de conexión, como un segundo antes de una tormenta, Javier se dio cuenta de que sus decisiones no terminaban aquí. El camino hacia el autodescubrimiento y la sanación personal apenas comenzaba. ¿Qué más estaría dispuesto a enfrentar por su legado y el de su familia? Con el sonido del nombre de su hijo llamando al quirófano, Javier sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que la cirugía era solo un paso en un proceso más grande. Las palabras conjuradas entre ellos serían su mayor fortaleza. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso que debía tomar para no solo transformarse a sí mismo, sino también a su hijo y su futuro? Esa pregunta instalaba una tensión palpable en su pecho, y mientras Carlos desaparecía tras las puertas, Javier se quedó esperando que su vida recibiera la respuesta. La espera en el hospital se prolongaba como un eco interminable, y Javier sentía que cada minuto se deslizaba entre sus dedos, cargado de incertidumbre. Su mente, ahora un torbellino de reflexiones y promesas, comenzaba a buscar respuestas. La conexión que había establecido con Carlos se sentía frágil pero vital. ¿Era realmente suficiente para sostener el peso de su historia y el futuro de su hijo? Decidió que no podía dejar que el miedo lo definiera nuevamente. Su mente viajaba hacia el pasado, revisitando decisiones que había tomado, caminos que no había seguido. La urgencia de romper con ese ciclo insidioso lo empujó a formular un plan. No podía dejar a Carlos cargar solo con el peso de la incertidumbre, y en ese instante decidió que era su deber encontrar su propio camino de redescubrimiento. Cuando la enfermera lo llamó a la sala de recuperación, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. La cirugía significaba más que una intervención médica. Simbolizaba el inicio de un proceso que posiblemente cambiaría el rumbo de su vida. Desde aquel instante, Javier se enfocó en que cada decisión, por mínima que fuera,
podía ser un esposo del futuro que deseaba construir. Mientras caminaba hacia la habitación de Carlos, su mente fluía en la búsqueda de la autenticidad. En lo más profundo de su ser, recordaba imágenes de su niñez, cuando dibujaba y pintaba sin pensar en la opinión de nadie. Esos recuerdos eran claros como un cristal, casi deslumbrantes en su pureza. Se preguntó si aún podría encontrar ese artista que había dejado atrás. Al entrar a la habitación, la fragilidad de su hijo se convirtió en la representación de sus propias vulnerabilidades. Revoloteaba entre la ansiedad y el sentido de propósito. «Carlos», dijo, atrayendo la atención de su hijo, que había abierto los ojos en medio de un sueño en recuperación. «¿Qué tal si, no sé, y si hacemos algo juntos, ahora que estás mejor?» La propuesta resonó en él como un eco esperanzador. Las sonrisas, aunque tímidas, comenzaron a formarse en el rostro de ambos mientras la idea tomaba forma. La idea de un proyecto conjunto estaba presente, como la posibilidad de un lienzo en blanco aguardando ser cubierto con nuevas experiencias. «¿Qué te parece si hacemos una exposición de arte? Puedo enseñarte lo que sé y tú me puedes mostrar lo que te apasiona». Las palabras se deslizaron de sus labios con una mezcla de fervor y un sentido inusual de autovaloración. Carlos sonrió, iluminando la habitación con un destello de ánimo que su padre había creído irreparable. Mientras hablaban y planeaban, la conexión entre ellos se hacía más evidente. Javier, sintiendo esa chispa de creatividad renacer, comenzó a recordar sus propias aspiraciones. La idea de permitir que su hijo se expresara artísticamente se transformaba en una forma de resarcir sus propios anhelos. La perspectiva de un futuro juntos lo llenaba de energía. No solo estaban creando un camino, sino un legado. A medida que el día avanzaba, sintió que la cirugía de Carlos había abierto otra puerta, no solo a la salud, sino también a la expresión y a la conexión interpersonal que siempre había anhelado. Estaba decidido a salir del ciclo del miedo y la duda. Esa noche, al regresar a casa, sintió el impulso de revolucionar su propia vida, más allá de cualquier meta profesional. La cama lo recibió como una aliada en su reflexión, y no pudo evitar esbozar un plan. Recogería materiales, empezaría a explorar su faceta artística de nuevo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta punzante emergió. ¿Acaso estaba listo para confrontar los fracasos y las inseguridades que había arrastrado por años? El eco de esa duda resonaba como el martilleo de un tambor. Decidido a no dejar que ese temor lo paralizara, Javier se recostó como un guerrero antes de la batalla. En su alma ardía la certeza de que el cambio era inevitable. Pero, ¿podría esto realmente llevarlo a una transformación como la que deseaba? Esa incógnita lo envolvía, y mientras el sueño se acercaba, la tensión de lo no resuelto lo mantenía alerta, presagiando una próxima confrontación con su propio ímpetu creativo. ¿Sería suficiente este nuevo propósito para desafiar las sombras de su pasado? Despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y por un momento sintió que cada rayo era una palabra de aliento. Había decidido que no permitiría que los fantasmas de su pasado dictaran su futuro. Era el momento de actuar. La idea de redescubrir su pasión artística lo impulsaba hacia adelante. Javier se dirigió al garaje, un espacio que durante años había sido su refugio, pero que también se había convertido en un lugar de abandono. Entre trastos viejos y recuerdos, localizó su viejo caballete, cubierto de polvo. Limpiarlo resultó ser un acto simbólico. Cada trazo de polvo que desaparecía parecía arrastrar consigo capas de miedo y duda. La brisa suave que entraba por la ventana parecía llevar consigo la promesa de algo nuevo. Mientras organizaba los materiales, su mente giraba en torno al futuro que quería construir con Carlos. La exposición se transformaba de un simple sueño a una realidad tangible. Cada lienzo y cada pincel eran herramientas no solo para crear arte,
sino para curar sus almas. Al pensarlo, una oleada de determinación lo embargó. No se trataba solo de revivir la creatividad, sino de ser un modelo a seguir para su hijo, demostrarle que la vulnerabilidad también podía ser fortaleza. El resto del día lo pasó planificando. Se dedicó a investigar exposiciones de arte en la ciudad, explorando temáticas que podrían resonar con la historia de ellos. Javier sabía que cada pieza que crearan tendría que contar algo significativo. En su mente las preguntas se multiplicaban. ¿Qué querían expresar? ¿Qué mensajes querían transmitir? A medida que profundizaba en su proceso creativo, comenzaron a surgir viejas memorias. Recordó las primeras lecciones de pintura que había tomado de su madre, cómo confidencialmente le había contado que el arte era una forma de compartir su esencia con el mundo. Esas palabras retumbaban en su mente, llenándolo de un renovado sentido de propósito. Junto a su hijo, podrían contar historias, representar sus luchas y triunfos, y quizás sanarse en el proceso. Esa noche, sin embargo, la necesidad de hablar con Carlos se hizo palpable. Tenía que asegurarse de que su hijo sintiera la misma pasión. Así que, luego de un día de trabajo frenético, se dirigió a la habitación de recobro. Al entrar, lo encontró en un profundo sueño. La serenidad de su rostro contrastaba con las dudas que aún lo atormentaban. Se sentó al borde de la cama, preguntándose cómo podría transmitirle el significado detrás de su anhelo artístico. Antes de salir de la habitación, Javier se prometió a sí mismo que cuando despertara, tendrían una conversación honesta sobre lo que cada uno esperaba. Era importante que su hijo supiera que el arte no solo era una actividad recreativa, sino un medio para explorar sus sentimientos. Necesitaba que Carlos entendiera que sus vulnerabilidades no eran debilidades, sino expresiones de su ser. Aquella noche, Javier se dejó llevar por el torrente de emociones. Cada trazo imaginario en sus pensamientos lo llenaba de esperanza, pero al mismo tiempo, una inquietud subsistía en su interior. ¿Y si su hijo no compartía el mismo entusiasmo? La posibilidad de ser rechazado le pesaba en el alma y comenzó a cuestionar si realmente estaba preparado para este camino. Las horas se deslizaron, y mientras el silencio de la noche lo envolvía, decidió que había llegado el momento de enfrentar sus miedos cara a cara. Cuando la mañana llegara, estaría listo, no solo para hablar con su hijo, sino también para presentar sus inseguridades. Esa conversación podría marcar un antes y un después en su relación. Sin embargo, sabiendo que el desafío más grande quizás no fuera lo que Carlos pensara, sino cómo él mismo se enfrentaría a su miedo más profundo. En la penumbra, el eco de sus pensamientos resonaba. ¿Estaba realmente preparado para descubrir la verdad sobre su propia pasión y cómo ésta podría conectar con la de su hijo? La incertidumbre, aunque desafiante, también prometía una transformación. ¿Sería capaz de dejar atrás sus temores y compartir su vulnerabilidad de una forma que fortaleciera su vínculo en el arte y la vida? Con esa pregunta girando en su mente, se dejó llevar por el sueño, anticipando el nuevo amanecer que traerían las decisiones del día siguiente. El despertar llegó con la luminosidad del sol, esta vez más intensa y determinante. Javier se sintió como si el haz de luz fuera su aliado, instándolo a aprovechar el día que tenía por delante. Cualquier vestigio de duda que había albergado lo había dejado atrás. En su mente solo resonaba una frase: «Hoy hablaré con Carlos». Se sintió imbuido de una responsabilidad renovada. No solo sería un padre, sino un compañero de viaje en el arte. Preparando un desayuno ligero, Javier se imaginaba las palabras que compartiría. Las respuestas que esperaba de Carlos podrían desafiarlas, enriquecerlas, incluso desbordarlas. Cada gesto en la cocina simbolizaba un paso hacia adelante. Era el momento de recordar que la creación artística no era únicamente su propia búsqueda, sino un camino compartido con su hijo. Con el desayuno servido y el aroma envolviendo el hogar, Javier entró en la habitación de Carlos. El niño dormía como un ángel, ajeno a la tormenta de dudas y esperanzas que su padre enfrentaba. Al contemplar la inocencia de su hijo, Javier comenzó a cuestionarse: ¿y si Carlos no encontraba la misma conexión con el arte? La idea de que su terreno sagrado pudiera no resonar con su hijo lo atormentaba.
Fue entonces cuando Carlos se despertó, frotándose los ojos y sonriendo a su padre. Aquella imagen hizo que Javier se sintiera ligero, como si sus preocupaciones comenzaran a desvanecerse. «Papá, ¿qué huele tan bien?», preguntó Carlos. «Es desayuno, pero hay algo más importante que quiero compartir contigo», respondió Javier, intentando sonar calmado a pesar de la agitación interna que experimentaba. Con la mesa dispuesta, comenzaron el ritual matutino. Durante el desayuno, Javier encontró su oportunidad. Decidió empezar desde lo personal, hablar de su propia experiencia con el arte, compartir esa chispa que lo había mantenido vivo en los momentos de sombra. Cada palabra era una puerta abierta a la vulnerabilidad, cada explicación una pintura que esbozaba una conexión. «Carlos, quiero que sepas que el arte es mucho más que un pasatiempo», inició Javier. «Para mí, siempre ha sido una forma de contar historias, de expresar lo que llevo dentro, una ventana a quienes somos». El niño lo miraba atentamente, su curiosidad palpable. Javier continuó, describiendo lo que el arte había hecho por él, cómo le había enseñado a sentir y a enfrentarse al mundo. Con cada frase, el miedo disminuía y la conexión entre ellos se fortalecía. Sin embargo, lo que sucedió a continuación sorprendió a Javier. Carlos, con una voz suave pero firme, respondió: «Papá, lo que tú sientes por el arte, yo también lo siento, aunque no sé cómo expresarlo, pero me gustaría probar». Las palabras de su hijo resonaron con una claridad que desarmó cualquier inquietud. En ese instante, la fragilidad se transformó en fortaleza. Con la mirada fija en Carlos, Javier vio no solo a su hijo, sino a su aliado. Era el momento de adentrarse juntos en el mundo del arte, de explorar. A partir de aquella conversación, comenzaron a hacer planes. Javier se sintió más motivado al concebir su primera exposición junto a Carlos. Juntos, buscarían un espacio donde pudieran crear y mostrar, aunque aún había detalles que necesitaban definir y explorar. La realidad de lo inminente llenaba el aire de energía. Sin embargo, antes de que pudieran dar el siguiente paso, algo inusitado ocurrió. Javier encontró en el vestíbulo un viejo cuaderno de bocetos que no recordaba haber dejado allí. Al abrirlo, sus páginas estaban llenas de dibujos que Carlos había realizado en secreto, representando sus miedos y sueños más profundos. La visión de aquellas ilustraciones hizo que su corazón se acelerara. Aquello era la esencia misma de lo que habían estado compartiendo, un laberinto de emociones que esperaba ser expuesto. ¿Cómo había sido capaz de mantener esa necesidad artística en silencio? ¿Qué otros secretos guardaba su hijo? La revelación era deslumbrante y aterradora al mismo tiempo. Sin duda, ese cuaderno era la entrada a un territorio desconocido para ambos, y la conversación que seguiría tendría que ir más allá de lo esperado. Javier sintió que su responsabilidad se ampliaba. Carlos estaba listo para abrir su corazón, y él también debía estar a la altura. Esa decisión iba a cambiar el rumbo de todo, pero la pregunta permanecía: ¿sería capaz de manejar la inminente conexión que se desataría entre ellos a partir de aquella revelación? ¿O la presión que significaba el arte para ellos podría también convertirse en una carga? Con un nudo en la garganta, Javier dejó el cuaderno sobre la mesa. Sabía que esa conversación marcaría un nuevo punto de inflexión, y la incógnita de cómo abordar el talento oculto de su hijo lo mantenía en vilo. Su viaje estaba por intensificarse, pero la incertidumbre de las nuevas dinámicas entre ellos también pesaba. ¿Estaban listos para lo que el futuro les tendría preparado? Javier observaba el cuaderno con una mezcla de asombro y temor. Aquellas páginas, llenas de manchas de tinta y grafitos, eran un testimonio de la vida interior de Carlos, una vida que había estado a su alcance, pero que jamás se había atrevido a explorar. El pequeño, a tan corta edad, ya había comenzado a narrar su propia historia, sus propias luchas, con imágenes que hablaban donde las palabras hubieran sido insuficientes. Sin embargo, la aparición del cuaderno dejaba claro que había una profundidad en Carlos que Javier no había llegado a comprender del todo. La sensación de responsabilidad lo abrumaba. No solo se trataba de fomentar el talento artístico de su hijo, sino de ofrecerle un espacio seguro para expresar y explorar sus emociones más profundas. ¿Hasta qué punto debía involucrarse? ¿Cómo guiarlo sin imponerle la presión que él mismo había sentido durante su carrera? Javier se planteó una pregunta crucial. ¿Quién era él para disfrazar los sueños de otros con los temores que había acumulado a lo largo de su vida?
Decidió que lo primero sería abordar la vulnerabilidad que había descubierto en el cuaderno. A medida que se sentaba con Carlos en la mesa, la imagen de los dibujos en su mente, su corazón latía con fuerza. La voluntad de Javier era firme, quería ser un buen padre y un guía en el viaje artístico de su hijo, sin importar la dirección que éste tomara. «Carlos», dijo, con la voz más tranquila que pudo reunir, «encontré algo muy especial tuyo». El rostro de Carlos se iluminó, pero pronto se tornó seria la expresión en sus ojos. Javier se esforzó por mantener el tono ligero, aunque la ansiedad lo atravesaba. «Tu cuaderno. Los dibujos son increíbles. Veo que has estado sintiendo muchas cosas», comentó, buscando captar la atención y fomentar la apertura en su hijo. «Me gustaría que compartieras conmigo lo que significan». Carlos bajó la mirada, como si la intensidad de la conversación le resultara un peso abrumador. Era un momento de verdad, uno en el que Javier sintió que el arte podría convertirse en el puente que uniera sus mundos. «Es difícil. A veces siento cosas que no sé cómo decir», respondió el niño, luchando con la incomodidad de expresarse. Esa vulnerabilidad sobrecogió a Javier. Como artista, sabía lo complicado que era abrirse ante otro, especialmente cuando se trataba de algo tan personal. A la vez, sentía una urgencia de proteger a Carlos de las experiencias dolorosas que también había sufrido. «Lo entiendo, yo también pasé por eso», dijo, intentando conectar con la experiencia de su hijo. «Lo importante es que aquí estoy para ti, no solo como padre, sino también como alguien que quiere explorar esto contigo». Con cada palabra pronunciada, Javier comenzaba a no solo a pasar el legado artístico a su hijo, sino a enfrentarse a sus propias inseguridades. La vida de Carlos era un reflejo de sus propias luchas, y al compartirlas, Javier se sentía liberado de un peso que había llevado demasiado tiempo. El intercambio siguió fluyendo, y por primera vez veían el arte no como un deber o una expectativa, sino como una herramienta de conexión emocional. La espontaneidad de los trazos de Carlos se mezclaba con el entendimiento de su padre, dos mundos que giraban en torno al mismo objetivo, pero con realidades completamente distintas. Pero en medio de su conversación, una pregunta inquietante surgía en la mente de Javier. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar en esta exploración conjunta? La siguiente pregunta, la que realmente le aterrorizaba, era ¿qué pasaría si lo que descubrirían juntos alterara el rumbo de toda su relación? Mientras Carlos comenzaba a abrirse un poco más, Javier sintió que la conversación también lo empujaría hacia un terreno desconocido. Cada respuesta de su hijo era un reto, un nuevo fragmento que unía sus historias, pero también lo acercaba a decisiones que jamás imaginó tener que enfrentar. En ese momento de revelación, la incertidumbre se tornó tangible. Estaban realmente listos para confrontar las sombras y las luces que su arte traería a su vida. La tensión crecía en el ambiente, y la pregunta latente de cómo reaccionarían ante los nuevos descubrimientos los mantenían en un hilo. Era evidente que Javier no solo debía guiar a Carlos, sino también enfrentarse a una parte de sí mismo que había estado escondida. El viaje que pronto se desataría pondría a prueba sus límites de manera inesperada. Serían capaces de sostener la luz de sus verdades compartidas sin dejarse consumir por las sombras que podían emerger. Mientras sus pensamientos giraban en un torbellino de posibles futuros, Javier sintió que era el momento de dar un nuevo paso. Sin embargo, todo dependería de cómo su hijo continuara expresándose y cuánto estaba dispuesto a desenterrar. Con cada trazo en el cuaderno de Carlos, algo profundo estaba a punto de revelarse, y Javier sabía que esa revelación podría cambiarlo todo para ambos. Javier respiró hondo, sintiendo que el aire mezclado con la expectativa y el temor era casi tangible. Sabía que la conversación debía avanzar hacia un nuevo nivel de apertura, pero la idea de que su hijo enfrentara sus propias sombras le producía una inquietud insoportable. Sin embargo, la determinación de ser un buen padre superaba su miedo. Carlos comenzó, eligiendo cuidadosamente cada palabra. ¿Y si, en lugar de solo hablar sobre tus dibujos, intentamos crear algo juntos? Quizá así podamos entender mejor lo que sientes. El pequeño levantó la mirada, la curiosidad brillando en sus ojos. Era un primer paso. La posibilidad de crear algo conjunto podría aliviar la presión detrás de cada palabra que no había podido articular. Sin embargo, Javier conocía el riesgo de abrir esa puerta. Invitar a Carlos a un proceso creativo era también invitarlo a confrontar emociones profundas, cambios que podrían estremecer las bases de su relación. ¿Cómo?, preguntó Carlos, titubeante. Podríamos usar el cuaderno. Vamos a elegir uno de tus dibujos y convertirlo en una pequeña historia.
algo que podamos contar juntos. Un relato tuyo y mío donde cada uno ponga su granito de arena. Carlos reflexionó. Sus ojos se iluminaban a medida que la idea tomaba forma. Javier podía ver la chispa de la creatividad encenderse dentro de su hijo, pero también notaba la sombra de la duda. ¿Y si no sale bien?, preguntó finalmente. A veces lo que importa es el proceso, no el resultado, respondió Javier, una lección que había aprendido en su propio camino artístico. Podemos disfrutar de crear algo hermoso, y eso ya será un éxito. Carlos asintió. Un ligero brillo de confianza emergía de su vacilación. Sin embargo, también se sentía un nudo en el estómago de Javier. La identidad que Carlos estaba a punto de revelar era un enigma que podría desafiar sus propias creencias y experiencias. Con el cuaderno entre ellos, Javier sentía que ese pequeño objeto era un portal. Mientras ambos empezaban a trabajar en el relato, la historia de Carlos se entrelazaba con la de Javier de formas sorprendentes. Cada pincelada de su hijo era como una llave maestra, abriendo compartimentos emocionales que habían estado cerrados durante años. Por primera vez, Javier sintió la liberación de expresar no solo su arte, sino también sus anhelos y temores. Los minutos se deslizaban en una danza fugaz mientras creaban juntos. Carlos comenzaba a empoderarse de las sensaciones plasmadas en el papel y Javier disfrutaba de una nueva forma de conectar con su hijo. Se dio cuenta de que, a medida que su relación se profundizaba, estaba también rejuveneciendo su propia pasión por el arte, algo que había estado adormecido por la rutina diaria y su propio miedo. Poco a poco el clima familiar parecía olvidarse de la ansiedad y la presión del pasado. Fue un momento de sagrado encanto, hasta que un dibujo de Carlos le llevó a Javier a una revelación perturbadora. En una de las ilustraciones, un monstruo oscuro que salía de la sombra se asemejaba inquietantemente a sus propias inseguridades, a esa voz interior que constantemente criticaba cada decisión de su vida artística. La narrativa se tornaba más que una historia, era una analogía sobre la lucha con sus propias sombras. ¿De dónde sacaste este monstruo?, preguntó Javier, sintiendo el peso de la revelación. La pregunta, aunque inocente, llevaba consigo un matiz de urgencia. Carlos se encogió de hombros, su expresión ahora mostrando un poco de confusión. «Lo he visto en mis sueños. A veces me asusta», admitió el niño, y su voz tembló ligeramente. Javier sintió que un hilo invisible lo ataba a esa declaración. No solo estaba proyectando sus temores en el arte, sino que Carlos también estaba haciendo lo mismo. Los monstruos a veces pueden enseñarnos sobre nuestros miedos, ayudan a entender lo que debemos enfrentar, dijo, intentando tomar control de la situación, pero comprendiendo, en el fondo, que su propio monstruo ya había comenzado a salir de la sombra. La conversación se intensificaba y Javier empezó a cuestionarse. ¿Estaba realmente preparado para ayudar a su hijo a enfrentar lo que ambos temían? ¿Por qué esa conexión tan profunda les causaba revuelo? Mientras las inseguridades y los temores se entrelazaban, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Cuáles serían las consecuencias de explorar esas realidades juntos? ¿Y qué nuevos desafíos los aguardarían en ese camino de creación y descubrimiento? Javier sintió que estaban al borde de un abismo, y lo que estaba por venir podía transformarlo todo. Con cada palabra que seguían intercambiando, Javier sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Habían encendido una chispa, y a medida que el relato cobraba vida, lo que estaban a punto de descubrir podría cambiar no solo el curso de su arte, sino también el propio sentido de su relación. ¿Serían capaces de enfrentar sus monstruos y seguir avanzando, o dejarían que el miedo les impidiera avanzar? La siguiente revelación iba a ser crucial. El pálpito incesante del corazón de Javier resonaba en su pecho mientras la conexión entre padre e hijo se fortalecía. La incertidumbre flotaba en el aire como una niebla pesada, y el crujir del papel bajo sus manos se convertía en el eco de sus ansiedades compartidas. Cada trazo que Carlos añadía al dibujo, cada palabra que Javier ofrecía para la historia, se sentía como un intento de entender lo inentendible. En ese pequeño espacio, rodeados de dibujos y bocetos, Javier recordó por qué había empezado a dibujar en primer lugar. No era solo por la búsqueda de la perfección ni por el éxito profesional, era por el deseo de expresar el caos que a menudo lo invadía. Al observar cómo su hijo vertía su mundo en el cuaderno, una chispa de esperanza brotó en él.
La sensación de volver a enamorarse de su pasión artística lo llenó de una energía renovada. Con cada palabra escrita, la historia tomaba forma, pero las sombras también se hacían más visibles. El monstruo de Carlos había resurgido como un símbolo de sus propias inseguridades, y Javier se sentía cada vez más abrumado por la revelación de la conexión que compartían. La pregunta que lo atormentaba ahora era si estaba listo para dejar que sus miedos fueran expuestos, no solo ante su hijo, sino también ante sí mismo. Quizá el monstruo no solo está en tus sueños, Carlos. A veces se oculta en las cosas que no queremos enfrentar. Surgió de sus labios una declaración impulsiva que oscilaba entre el temor y la búsqueda de la verdad. Carlos lo miró, sus ojos en busca de una respuesta. En ese momento, Javier comprendió que no podía esconderse detrás de su papel de padre. La honestidad era su única salida. Si quería que Carlos se sintiera seguro para enfrentar sus propios monstruos, primero debía enfrentar los suyos. «Voy a contarte algo», comenzó, sintiendo que un peso se aligeraba en su pecho. «A veces me siento asustado cuando dibujo, miedo a que no sea lo suficientemente bueno, miedo a que mis trabajos no importen». Las palabras fluyeron, desatando un torrente de emociones reprimidas. Al compartir su vulnerabilidad, sentía que el proceso de creación lo unía más a su hijo. Carlos asintió lentamente, como si comenzara a comprender que no estaba solo en su lucha. La conexión entre ellos se afianzaba, y una nueva dinámica parecía surgir, una puerta abierta hacia un diálogo más sincero y profundo. «Todos tenemos monstruos, Carlos», dijo Javier, sintiendo que su voz se suavizaba, «pero enfrentarlos puede hacernos más fuertes. A veces, el arte puede ser nuestra manera de luchar». Carlos parecía contemplativo. Estar expuesto, ser vulnerable, era un camino incierto. Pero Javier también sabía que las experiencias más profundas surgen de la sombra, y el arte debía ser el refugio donde pudieran confrontar sus realidades. A medida que se adentraban en la historia, el monstruo se hacía más palpable en la narrativa. También lo eran los rayos de luz que empezaban a dibujar un relato de esperanza y superación. Javier se sintió arrastrado por la necesidad de indagar más en las emociones de su hijo, percibiendo cómo esa expresión artística podría ofrecerles claridad. Cuando la historia llegó a su apogeo, el pequeño monstruo dibujado cobraba vida en la trama, y ambos se adentraron en un mundo en el que el miedo se convertía en desafío. Sin embargo, cada palabra escrita parecía llevar una carga adicional, como si todo lo que habían dejado sin decir gravitaría sobre ellos como una sombra silenciosa. La importancia de sus revelaciones pesaba más que el papel en el que estaban plasmados. «¿Qué pasará cuando terminemos?», preguntó Carlos, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. «No lo sé, pero lo descubriremos juntos», respondió Javier, sintiendo que esas palabras eran su declaración de intenciones hacia su hijo y hacia su propio viaje. El momento se volvió más tenso mientras la historia avanzaba, y Javier entendió que estaban acercándose a una encrucijada. Ambos estaban batallando con sus monstruos, descubriendo sus verdades más profundas y desnudando sus almas. Cuando finalmente la última frase emergió, Javier sintió que la transformación había comenzado, pero a la vez se daba cuenta de que un nuevo desafío aguardaba en el horizonte. «Mañana iremos a ver al doctor», dijo Carlos repentinamente, interrumpiendo la calma de los instantes anteriores. Javier sintió que el estómago se le encogía. Necesitaban enfrentar mucho más que solo sus miedos artísticos. Estaban a punto de enfrentarse a un camino lleno de incertidumbres que podría cambiar sus vidas para siempre. El arte había funcionado como un catalizador, un hilo que los unía. Pero el verdadero reto aún estaba por venir. ¿Sería su vínculo lo suficientemente fuerte para sobrepasar las pruebas que se avecinaban? La próxima revelación que aguardaba podría ser la clave para cambiar el rumbo de sus vidas, y Javier se preguntaba si estaban realmente listos para ello. La mañana llegó con una paleta de luces tenues y sombras alargadas que se reflejaban en el rostro de Javier, mientras sus pensamientos giraban alrededor de la cita del día. El eco de las palabras de Carlos aún resonaban en su mente. «Mañana iremos a ver al doctor». Había un peso, una gravedad,
en ese comentario que lo empujaba a un abismo desconocido. Sin embargo, esa incertidumbre se convirtió en un fuego que avivó su deseo de prepararse, no solo para el momento, sino también para las conversaciones y revelaciones que podrían seguir. Con el papel y el lápiz en mano, Javier se sentó en su mesa de trabajo, lentamente dibujando las formas de un monstruo que no era solo el de su hijo, sino el suyo propio. Cada boceto estaba plagado de líneas temblorosas, como si sus manos temieran enfrentar la verdad que había tratado de ignorar. Mientras el dibujo cobraba vida, se dio cuenta de que sus inseguridades lo mantenían cautivo, un prisionero de su propia mente. El arte, una vez santuario, ahora se sentía como un campo de batalla donde sus miedos y deseos se chocaban. ¿Y si el doctor encuentra algo más de lo que esperamos?, se preguntó en un susurro, aterciopelando su incertidumbre. La idea de que Carlos pudiera necesitar más que solo alivio por el monstruo en su mente lo paralizaba. Si él, como padre, no podía proporcionar respuestas o consuelo, ¿qué sentido tenía su papel en la vida de su hijo? Mientras miraba el boceto, Javier no pudo evitar cuestionar su propio viaje como artista. Había dedicado años a perfeccionar su técnica, a desear un estatus que siempre parecía estar fuera de su alcance. Pero en ese instante, mientras el monstruo se desvanecía en trazos erráticos, entendió que el verdadero reto no era la perfección artística, era la sinceridad detrás de cada trazo, la valentía de mostrar lo imperfecto y frágil que era su arte, y cómo esa vulnerabilidad podría ser el puente para conectarse profundamente con su hijo. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, se levantó y se preparó para un día que prometía ser crucial. Mientras caminaba hacia la sala de espera del consultorio médico, sentía que el lazo entre él y Carlos se ajustaba, como si cada paso que daba hacia lo desconocido estuviera fortaleciéndolo. Los rostros de otros padres lo hacían sentir no solo vulnerabilidad, sino también una extraña solidaridad que lo impulsaba. La lucha se manifestaba en cada rincón, en cada conversación aprehensiva entre conocidos. En el momento en que entraron al consultorio, Javier sintió el aliento contenido de su hijo a su lado. Carlos le miró con unos ojos que reflejaban tanto esperanza como miedo. Sin embargo, antes de que podían abandonar la sala, algo inesperado ocurrió. Una enfermera le entregó a Carlos un pequeño cuaderno de dibujos, diciendo que varios niños habían participado en un proyecto que se enfocaba en expresar sus sentimientos a través del arte. Javier, al ver a Carlos recibir el cuaderno, sintió que en ese gesto había algo más que un simple regalo. Era una invitación a explorar lo que muchas veces se escondía detrás de la superficie. Carlos se sentó y comenzó a dibujar, mientras en su rostro aparecía una risa tímida, como si las líneas que trazaba le permitieran liberar algo que había permanecido reprimido. «Muestra tu monstruo», sugirió Javier, tomando una decisión que lo llevó a profundizar aún más, aumentando el volumen de su voz para hacer que su hijo sintiera la seguridad que él necesitaba. Mientras Carlos daba vida a su creación, Javier se sintió rejuvenecer. Cada trazo en el cuaderno se convertía en una expresión de lo que sentían. Ambos estaban tomando posesión de su miedo. En ese momento, entendió que el acto de dibujar era una forma de enfrentar sus luchas, un camino que debían transitar juntos. «Eres increíble, Carlos», dijo, y en su voz había un fundamento de verdad. La conexión entre ambos parecía redefinirse. Cada dibujo era más que una simple imagen, se convertía en un símbolo de resistencia frente a sus propios miedos. Sin embargo, el ambiente en el consultorio también era denso. El doctor acudió pronto con datos alarmantes, desnudando la situación. Lo que había comenzado como una enfermedad menor, ahora había escalado a algo más complicado. Las palabras se entrelazaban con la angustia, y Javier sintió que la frágil red de los lazos familiares se mantenía tensa. El momento de la verdad se estaba presentando ante ellos, y con su nuevo entendimiento en el arte, tanto Javier como Carlos se enfrentaban no solo a la realidad médica, sino también a sus propios monstruos, conscientes de que, aunque el desafío era monumental, el poder del arte y la vulnerabilidad que compartían podría ser su mayor fortaleza. Quizá no podría controlar todo lo que venía, pero ya no se sentía solo. Mientras el diagnóstico se deslizaba en el aire,
Javier se dio cuenta de que revelar su miedo a su hijo había sido solo el inicio. La batalla más grande estaba por comenzar, pero ahora, juntos y armados con su creatividad, se preparaban para lo inesperado, que podría transformar sus vidas. El día siguiente amaneció con un aire fresco que llenaba de energía a Javier. Con la mente más clara y una determinación renovada, decidió que no dejaría que el miedo dictara su vida, ni la de su hijo. La noticia del doctor aún retumbaba en su mente, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía las herramientas y el apoyo mutuamente para enfrentar cualquier batalla que se avecinara. Era hora de romper completamente con el ciclo de autolimitaciones que había arrastrado durante tanto tiempo. Se sentó en su viejo caballete y sacó los materiales que había ido reuniendo en los últimos días. El olor de la pintura fresca lo llenó de nostalgia, pero sobre todo de esperanza. Decidió que sería un nuevo comienzo, no solo para él, sino también para Carlos. Crearían un espacio donde pudieran expresarse plenamente, sin temor al juicio, donde cada trazo y cada color contarían su historia, una que sería distinta y transformadora. Comprendía que la expresión artística podría ser más que un refugio, podría ser su arma para enfrentar la adversidad. Esa misma tarde, tras recoger a Carlos de la escuela, lo llevó al espacio que había dedicado para la creación, un rincón de su hogar transformado en un taller de arte. La emoción brillaba en los ojos de su hijo. Javier se sentó junto a él y sin más preámbulos le mostró el lienzo en blanco. «Hoy comenzamos algo especial», dijo, sintiendo que en esas palabras residía un compromiso formal con su hijo. Era el inicio de un movimiento en el que ambos tendrían la oportunidad de ser escuchados. Carlos, al observar el lienzo, sonrió tímidamente, pero también parecía ansioso. A medida que comenzaban a pintar, la primera capa de colores vibrantes se extendía sobre la superficie, cada gota de pintura una liberación de sus emociones contenidas. En ese espacio íntimo, las palabras no eran necesarias. Los colores hablaban, se fusionaban y se entrelazaban, contando la narrativa que ambos necesitaban expresar. Poco a poco empezaron a hablar sobre sus miedos. El monstruo que Carlos había dibujado fue el tema que guió su conversación. Lo utilizaron como una metáfora de sus propios temores. Javier explicó cómo una vez él también había sentido que ese miedo lo amenazaba, que lo mantenía atrapado. Sus palabras resonaban con poder, ya no como un padre que temía compartir su vulnerabilidad, sino como un compañero en la lucha. Al finalizar la sesión de pintura, un mural colorido adornaba el lienzo, junto a un dibujo del monstruo, que se desvanecía entre muchos colores alegres. Para Javier no solo era una obra de arte, era un símbolo tangible de su crecimiento y el potencial de Carlos. Miró a su hijo y vio en su mirada una renovada chispa de valor. Todo el miedo que había sentido se estaba quedando atrás. Carlos no solo había creado su propio espacio en su hogar y en su vida, sino que también había comenzado a entender que los miedos no eran debilidades, sino parte de la experiencia humana. El arte se había convertido en su medio para descubrirse a sí mismo. Con cada día que pasaban juntos, la relación se fortalecía. La sala de su hogar, que una vez era un lugar sombrío y lleno de inseguridades, se transformó en un testimonio del amor y la autenticidad que ambos compartían. Cuando llegó el momento de la cirugía de Carlos, Javier se sentía diferente esta vez. La ansiedad había sido sustituida por una confianza renovada y un profundo sentido de propósito. Mientras se sentaban en la sala de espera del hospital, Javier vio la fortaleza que había brotado en su hijo. Sus manos estaban tranquilas y su rostro mostraba una calma que no había experimentado previamente. Era como si el viaje artístico que habían emprendido juntos hubiera proporcionado a Carlos herramientas para confrontar su realidad con una valentía silenciosa. Cuando el doctor llegó, la información sobre la cirugía y el tratamiento era positiva. La operación había sido un éxito y su recuperación iba a ser rápida. Javier sintió que el peso invisible que había estado cargando se desvanecía. Pero más importante aún, se dio cuenta de que había logrado enseñar a su hijo que el arte no solo servía como un refugio, sino que también podía ser una fuente de poder frente a cualquier adversidad que la vida les presentase. El camino hacia la superación personal de Javier había comenzado, y lo que había comenzado como una búsqueda para ayudar a su hijo había evolucionado y transformado su propia vida en el proceso.
Fue un cierre y un nuevo comienzo a la vez. No solo recuperó su pasión por el arte, sino que también solidificó un vínculo invaluable con Carlos. Mientras salían del hospital, entendió que lo más importante que podía hacer era seguir creando y apoyando a su hijo en su viaje, pero esta vez unidos por una visión compartida de aceptación y amor. La batalla contra los miedos había sido solo el primer paso. Ahora comenzaban una nueva etapa, como colaboradores, donde cada uno podría seguir creciendo como individuo, pero también como parte de un todo. Fue en ese momento que Javier se sintió realizado. Había desafiado su historia familiar, enfrentado sus propios monstruos y había inspirado a su hijo a hacer lo mismo. Con la cabeza en alto y el corazón lleno, supo que estaban listos para cualquier cosa que el futuro les deparara juntos. Ahora más que nunca, era claro que el verdadero arte de sus vidas había sido la transformación a través de sus experiencias compartidas, llevando consigo la promesa de un legado renovado, que ya no se definiría por el miedo, sino por el amor y la autenticidad. Si estás disfrutando de estas historias sobre transformación y crecimiento personal, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos para ustedes. Deben dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido significativo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensan. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para llevar este mensaje de esperanza y fortaleza a quienes más lo necesitan.